La humillación que supone la expedición carlista por todo el territorio y la lentitud de las reformas políticas emprendidas por el gobierno de liberales moderados, que se habían estado turnando en el poder con los liberales progresistas, deciden a estos últimos a intentar recuperar las riendas del gobierno. Para ello, alientan un pronunciamiento militar. El golpe se produce en el verano de 1836 en el Palacio de la Granja, cuando un grupo de sargentos obliga a la reina regente a restablecer la Constitución de 1812, la Pepa. ¡Soldados! ¡Viva la Constitución! ¡Hijos hermanos españoles! ¡Viva la Pepa! Una vez en el gobierno, los liberales progresistas convocan cortes constituyentes que aprueban una nueva constitución, la de 1837. Más moderada que la de Cádiz y muy parecida a las de nuestro entorno europeo, esta constitución, hecha a la medida de los liberales radicales, establece la soberanía nacional, la separación de poderes y la aconfesionalidad del Estado, y reconoce los derechos individuales. Sin embargo, y con el fin de dar más estabilidad al nuevo régimen y poder continuar con las reformas económicas, el nuevo texto fortalece el papel de la corona y le da más protagonismo en el proceso político. Los carlistas continúan con sus expediciones. El propio infante Don Carlos encabeza la llamada Expedición Real, que en el otoño de 1837 llega hasta las puertas de Madrid después de haber marchado sobre Aragón, Cataluña y Valencia. Se proponen tomar la capital de España. La amenaza carlista es en esta ocasión lo bastante seria como para poner realmente en peligro la supervivencia del Estado liberal. Para evitar la desmoralización popular y dar confianza a los madrileños, María Cristina, la reina regente, se pasea en su carroza por la ciudad y visita a las tropas que la defienden. Al final, el pretendiente, Don Carlos, no se atreve a forzar la entrada en Madrid y ordena la retirada hacia el norte. Pero esta decisión suya provoca una gran crisis interna en el carlismo, que se divide entre los partidarios de buscar una salida pactada con el ejército liberal y quienes defienden que hay que seguir con la guerra. 2 años más tarde, en 1839, acaba imponiéndose la facción encabezada por el general Maroto, jefe supremo del ejército carlista, quien manda fusilar a los generales que no están de acuerdo con el fin de la contienda. La primera guerra carlista acaba en el norte con el llamado Abrazo de Vergara entre los dos jefes militares enfrentados, Maroto por los carlistas y Espartero por los isabelinos. El general liberal se compromete a pedir al gobierno el mantenimiento de los fueros en las provincias vascongadas y en Navarra. Por su parte, el general carlista reconoce a Isabel II como reina, a cambio de que a él y a sus hombres les conserven sus empleos, grados y condecoraciones en el Ejército Nacional, al que quedan incorporados. Esta es nuestra bandera. A pesar de la paz alcanzada en Vergara, el general carlista Cabrera continúa la guerra en el Maestrazgo durante 1 año más, hasta que, acosado por el ejército liberal, huye hacia el exilio. La guerra carlista termina, pero después de 7 años de guerra civil, el país ha quedado exhausto. Miles de españoles han muerto en los campos de batalla o en la retaguardia, víctimas del odio y de la venganza. Con la libertad de expresión recogida por la nueva Constitución liberal, comienza el despertar de la prensa. Los periódicos que nacen en esta época, más de 100, lo hacen con vocación política. Sus páginas están al servicio de uno de los dos partidos, de los liberales moderados o de los progresistas. De entre todos los diarios, sobresale por su calidad El Español.
Fundado por el editor Andrés Borrego, el periódico moderado se convierte en la primera gran empresa periodística de España, donde colaboran los intelectuales del momento. Con sus proclamas, editoriales y polémicas, la prensa anima el debate político en las tertulias de los cafés y en la vida del Parlamento, ya de por sí bastante exaltada. El joven escritor Mariano José de Larra es por entonces el articulista más leído. Sus artículos, extraordinariamente modernos y cargados de ironía y pesimismo, dibujan un retrato fiel de su época. Hay en el lenguaje vulgar frases que nacen un día y se derraman por toda la nación. Por ejemplo, esa que dice, en este país. Cualquier acontecimiento desagradable que no sucede, creemos explicarlo con esa frasecilla. Solo así se puede comprender el carácter de este mi petulante sobrino, que no lee sino en los ojos de sus amigas y que no conoce, en fin, más hombres que sus amigos, cortados todos por su mismo patrón. ¿Y tú? ¿Lees el periódico? En este país no se pueden leer periódicos. Si fuera la Gaceta de Londres... Ya. ¿Y tú sabes inglés? Pues no. ¿Y francés? Tampoco. Ya. Pues viaja un poco, al menos. En este país no se puede viajar. ¿Qué posadas? ¿Qué caminos? ¿Qué país este? Larra, hijo de un médico afrancesado que tuvo que exiliarse, se había formado en Francia y conocía muy bien Europa. Por eso desea para España el mismo desarrollo material y político que Europa está haciendo realidad. En 1837, poco antes de cumplir 28 años, Larra, dentro del más puro estilo romántico, se pega un tiro a causa de un desengaño amoroso. Tiene el honor de ser el primer suicida que es enterrado dentro de un cementerio. Es el gobierno liberal el que presiona a la Iglesia para que Larra sea enterrado en suelo sagrado. Eso sienta un precedente que sin duda tienen en cuenta los casi 6.000 españoles que en esta época eligen el suicidio como forma de abandonar este mundo. Los generales liberales, vencedores de la guerra contra los carlistas, se convierten en los protagonistas absolutos de la vida política durante el reinado de Isabel II. Espartero, Narváez y O'Donnell, aclamados como héroes por el pueblo, premiados con condecoraciones y títulos nobiliarios, son llamados por los partidos para que ocupen sus presidencias respectivas. A sus órdenes. Sí, señor. Mire quién viene. Tanto los progresistas como los moderados buscan en los espadones militares la fuerza que les permita derribar a su adversario sin tener que acudir a las urnas. Y es que las elecciones son casi siempre ganadas por el mismo partido que las convoca. En ellas solo tiene derecho a participar los ciudadanos que pagan una determinada cantidad de impuestos al Estado. No más de 100.000 españoles en el mejor de los casos, según el nivel en el que se sitúe el listón. Los progresistas bajan el listón para ampliar la base electoral y los moderados lo suben para disminuirla. Servando tiene que estar. Que no está. Que sí, que tiene que estar. Que no está, hombre, que no está. Con el final de la guerra contra los carlistas, en 1840 se recrudece la batalla política entre los progresistas y los moderados que en ese momento están en el gobierno. ¡Silencio! Estos pretenden sacar adelante una ley de ayuntamientos por la que los alcaldes dejan de ser elegidos por los vecinos y pasan a ser nombrados por el gobierno. La medida perjudica a los progresistas, que son quienes tienen más alcaldías. A pesar de la fuerte oposición que desata la ley, la reina regente María Cristina, que siempre ha estado más cerca del liberalismo moderado, la sanciona con su firma. El general Espartero, en nombre de los progresistas, encabeza un pronunciamiento en contra de la regente. El ejército guarda silencio, es decir, no respalda a la reina. María Cristina comprueba hasta qué punto se ha quedado sin apoyos y decide renunciar a la regencia y optar por el exilio. Su hija, la reina Isabel, que en ese momento tiene solo 10 años,
se queda en España esperando la mayoría de edad para reinar. Espartero es proclamado nuevo regente. Se inicia con él el régimen de los espadones. Baldomero Espartero, llamado el general del pueblo y líder del Partido Progresista, es uno de los personajes más populares de la España del siglo XIX. Hijo de un modesto constructor de carros de La Mancha, es nombrado conde de Luchana y duque de la Victoria. Aclamado como héroe de la Guerra Civil, llega a ser conocido como el pacificador de España. Pero sus dotes políticas no están a la altura de las militares. Gobierna de manera autoritaria, rodeado de una camarilla y manteniendo al margen de las decisiones políticas a gran parte de los notables de su partido. Reprime con dureza los levantamientos que pretenden derribarle del gobierno. Bombardea varios barrios de Barcelona para sofocar un motín y manda fusilar, entre otros, al militar liberal Diego de León, después de que éste fracasara en su intento de golpe para reponer como regente a María Cristina. Su mandato desata tal grado de oposición que consigue unir a todos los liberales, progresistas y moderados para acabar con los excesos de su poder personal. En julio de 1843, al grito de libertad o muerte, se produce un pronunciamiento contra Espartero que es apoyado por moderados y progresistas. Rápidamente se extiende por todo el país y acaba triunfando en Torrejón de Ardoz. Allí, el general Espartero, que se ha quedado sin apoyos, se reúne con el nuevo hombre fuerte de la política española, el general moderado Narváez, para pactar su salida hacia el exilio. Derribado Espartero y ante la falta de regente, las Cortes declaran mayor de edad a Isabel II, que acaba de cumplir 13 años, y la proclaman reina. Muy pocas semanas antes asiste a uno de sus primeros actos oficiales. Estas dos paletas tienen un alto valor simbólico. Esta sirvió a la reina Isabel II para poner el día 10 de octubre de 1843 la primera piedra de este palacio, del Palacio del Congreso de los Diputados. Y esta otra es la que utilizó el rey don Juan Carlos para colocar la primera piedra de las obras de ampliación del palacio. Siendo regente del reino el general Espartero, el gobierno encargó un concurso público para la construcción, decía textualmente en la ley promulgada al efecto, de un edificio digno de la representación nacional, si bien sencillo y de severo carácter. Ganó el concurso el arquitecto don Narciso Pascual Colomer, cuyo presupuesto ascendía a casi 15 millones de reales. El 10 de octubre de 1843, la reina Isabel, que aquel mismo día cumplía 13 años de edad, ponía la primera piedra del edificio, cuya construcción había de durar 7 años. Con el régimen liberal consolidado, la burguesía se convierte en la nueva aristocracia de la sociedad. Por lo que se refiere a la nobleza, aunque ha perdido parte de su poder, ha salido muy bien parada de la revolución liberal. Ha conservado intactas sus propiedades rurales y en muchos casos las han incrementado. Los nobles únicamente han perdido sus viejos derechos medievales. Además, su prestigio social no solo se mantiene, sino que resulta altamente apreciado por la nueva burguesía. En el campo, junto a la nobleza, surge un nuevo grupo de terratenientes que han comprado sus tierras en las subastas de la desamortización. Conforman una potente burguesía agraria. En las grandes ciudades, y a la cabeza de la reconstrucción económica que está llevando a cabo el régimen liberal, se sitúa la burguesía de los negocios, formada por financieros, industriales y por contratistas del Estado. Las simpatías políticas de todos estos sectores sociales